Pues directamente nos vamos a la noticia número 1, porque además, Álvaro, me extrañó mucho, la busqué honestamente en distintos medios el día de hoy, esta declaración de Claudio X González, no lo encontré, no sé cuántos medios lo habrán publicado, pero lo busqué, no está casi en ningún lado, por supuesto usted lo encontrará en la portada de Sin embargo, pero el día de hoy, y esa es la noticia número 1 de la portada de los periodistas, este empresario e impulsor de la Alianza Va por México, Claudio X González, dijo que la cuarta transformación que cabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador acabará muy mal y pidió que no se olvide a quienes estuvieron del lado del autoritarismo. Dice él en su cuenta de Twitter el día de hoy, la llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Bueno, pues ahí habrá de entrada en su lista negra, habrán 30 millones de personas que fueron los votos que se emitieron, seguramente ya las tendrá en su lista negra. Pero ahora viene una reflexión importante, Álvaro. Es decir, si el señor Claudio X González está haciendo un llamado a hacer una lista negra de aquellos que simpatizan con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, ¿es con cuál objetivo? Que cuando ganen la presidencia, si es que la ganan, perseguirlos, reactivar las Islas Marías y meterlos ahí, reactivar Lecumberri para meterlos. El sentido del tuit de hoy es muy peligroso porque llama a hacer básicamente una lista negra, que no se olvide quién los puso ahí, dice, hay que tomar nota de todos aquellos. Es un arranque muy peligroso de este personaje con mucho dinero, con mucho poder y con un poder basado en partidos políticos, en estructuras democráticas de México. Eso es, obviamente no es democrático, pero como él no rinde cuentas ni como político ni como nada, sino como él se dice como filántropo, pues es muy extraño el llamado que hace Álvaro. Me sorprendió profundamente y sobre todo que no haya prensa que lo haya levantado, que muy poca prensa lo haya levantado y le haya dado esa dimensión. Sí, a mí también, por supuesto, me llama la atención que utilice Claudio X González Guajardo su cuenta de Twitter para emitir lo que claramente es una amenaza. Cuando habla de... Mira, a mí lo que me llama la atención de este mensaje de su cuenta de Twitter, emitido a las 8 de la mañana con 32 minutos del día de hoy, lo relevante no es que diga que la 4T es una gran farsa que acabará muy mal. Eso digamos que lo dicen exactamente los partidos políticos de los que él es un personaje articulador, lo dicen muchos periodistas, lo dicen muchos mexicanos, lo cual pues está en el ámbito de su libertad de expresión. Pues eso no es nada relevante, digamos, pues está en su derecho no coincidir o criticar. A mí lo que me parece que es una amenaza es efectivamente esta línea en la que dice hay que tomar nota, es decir, hay que anotar, hay que hacer una lista de todos aquellos que por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Y enseguida completa. Es decir, hay que hacer la lista de los que alentaron a López Obrador para que llegara al gobierno por acción, es decir, los que lo apoyaron,
y por omisión, es decir, los que no hicieron nada a favor o en contra. Bueno, y luego la otra línea, que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. La instrucción que está emitiendo este personaje es que no es cualquier personaje, sino que representa los intereses oligárquicos, literalmente, y se puede acreditar a plenitud, es efectivamente esa lista de los que apoyan por acción o por los que apoyan porque sencillamente no se opusieron. Y esto no es una conducta que se corresponda con la de ayer, que él mismo encabezó. Lo de ayer fue conmemorar el primer aniversario de un conjunto de personas que le dieron lugar a un movimiento que se llama Sí por México y que permitió, empujó, presionó, articuló a diversos mexicanos organizados para crear una coalición. Eso está en los ámbitos, dentro de la normalidad democrática y partidaria. Y aún que ayer haya dicho Claudia X González, teniendo el Palacio Nacional de fondo, que van a ganarle a Morena. Eso, pues eso es normal. Esa es la normalidad democrática. Nos guste o no nos guste, o nos caiga bien o no nos caiga bien este señor y el movimiento del que forma parte. Pues es la democracia, ayer lo dijimos aquí. Lo que no es democrático, lo que no, me es autoritario y de ello fascista, es que Claudio X González llame a elaborar una lista de mexicanos que no están de acuerdo con él o que él identifica como cómplices de un proyecto con el que él no simpatiza. Pues él obviamente no simpatiza y está en su derecho, pero no puede conculcarle el derecho a quienes sí simpatizan con otro proyecto y llamar a tomar nota, es decir, hacer una lista, anotar a todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración, es un despropósito, Alejandro. Es un auténtico despropósito, una conducta que no es democrática, que es autoritaria, que es peligrosamente autoritaria. Sí, yo creo que él, fíjate, concluyo con lo siguiente, Alejandro, porque aunque uno no sea usuario habitual yo lo sigo, pues porque es parte de mi trabajo. La cuenta de Claudio X González está dedicada a reproducir opiniones ajenas. Cita pues a todos los que piensan como él. Entonces, y ya pone 2 puntos fulano de tal. Y es un tuit, el de hoy, desusado, porque él es alguien que no da entrevistas, pocas veces da opiniones de manera pública, ayer fue una excepción, pero hoy esta amenaza me parece que tiene que ver con un estado de ánimo, muy temprano, por cierto, a las 8:30 de la mañana, amaneció de malas, no lo ha retirado, pero tiene la obligación, el deber, si es un ciudadano comprometido con la democracia, a precisar a qué se está refiriendo, porque aquí hay una amenaza muy clara. Ese es el asunto y por eso es relevante lo que aquí estamos informándole a usted. El líder, porque ese es el que es el líder de los partidos políticos de oposición, PAN, PRI, PRD, está amenazando a un sector de mexicanos, pues obviamente a los que votaron por López Obrador, aunque no se refiere a todos, pero en todo caso tendría que referirse a los más de 30 millones. Lo que pasa es que
el mensaje de Claudio X González va en el sentido de aquellos que por omisión o por acción alentaron las acciones y hechos de la actual administración, es decir, todos aquellos que por omisión, es decir, los que no se opusieron a López Obrador, y por acción, bueno, los que estuvieron con López Obrador, los dos grupos, unos los que simplemente se mantuvieron al margen, también están dentro de la lista que pretende formar. Mi duda sería, ¿cómo piensa él hacer esta gran lista de personas o de individuos que a los que él quiere de los que él quiere tomar nota? Es decir, todas aquellas personas que simpatizan con López Obrador, que él estima que deben ser, integrar esa lista. Yo no me explico cómo lo va a hacer, porque pues sí será una lista bastante voluminosa, y aquí pues es partir un país básicamente en dos, pero ya formalmente, con el afán, Álvaro, de tomar revancha, porque dice, esto va a terminar mal y hay que tomar nota de aquellos que alentaron los hechos y las acciones de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo y populismo autorismo populista y destructor. O sea, él quiere formar esta gran lista, este gran padrón, que pues digo, va a batallar un poco porque no es un movimiento menor el que encabeza López Obrador, pero de todas maneras me parece a mí que es, pues, que sea valiente y que complete su tweet O que para saber a rectifique. qué, o que lo complete. No creo que vaya a rectificar, Álvaro. Lo hizo a las 8 de la mañana, han pasado 10 horas desde que tuiteó esto. Yo no creo que ya él quiera corregir en lo absoluto, pues es que ahí está, de la abundancia del corazón, dice el clásico, o dice la escritura, habla la boca. Esa es la realidad. Entonces, es más, pues digo, tendría que abundar. ¿Qué hacemos con esta lista la lista negra de Claudio X? ¿Qué se hace con una lista de esa? Normalmente cuando se tiene el poder suficiente, Álvaro, eso conduce a lo que condujo la Camboya de Pol Pot. Las listas de Pol Pot incluían a maestros, sobre todo los maestros, decía Pol Pot, y así se pintaban las calles de las ciudades en Camboya, se pintaban en las calles una leyenda que decía que la memoria sea nuestro enemigo. Y entonces se emprendió una cacería, armando este tipo de listas, se emprendió una cacería. Yo creo que estamos en un estado democrático y algo así no creo que sucedería en México, pero sí puedo alertar perfectamente que al menos la intención autoritaria está, y esa no se puede ignorar. Esa es la intentona, ahí está la intentona autoritaria. ¿Qué hacía Pol Pot con las listas que obtuvo después de tomar el poder? Bueno, los maestros eran enviados a trabajo forzado, 2 millones de personas desaparecieron en Camboya con Pol Pot, y todos eran simpatizantes, eran contrarios a el régimen, al Khmer Rouge, y eso es lo que sucedió con estas listas. Yo creo que lo más decente de Claudio X González debería ser decir qué quiere hacer con estas listas en donde él va a meter a todos los opositores. No es una cosa menor. A mí me parece un enorme desacierto, porque sí hay un tufito autoritario en él, en ellos, sobre todo porque es una prepotencia que viene del poder. Toda la vida has estado del lado del poder, toda la vida te has servido del poder. Tu padre se ha hecho multimillonario con las concesiones que le ha otorgado el poder y con los contratos que le ha entregado el poder, y bueno, con eso ha crecido su fortuna. Eso, viniendo una frase de alguien que acumula poder económico, que está rodeado de partidos políticos como estos, que son de corte autoritario. Digo, el PRD no cuenta, pero el PAN y el PRI son dos partidos autoritarios. Calderón era un hombre autoritario, y ese es la rama, digamos, triunfadora dentro del PAN, y el PRI
digo, si no les basta 80 años en el poder para saber que es un partido, además de podrido, autoritario, pues entonces, ¿qué nos falta? Además están ellos, los empresarios, que en 2006 se metieron, y concluyo con esto, se metieron a hacer trampa, inyectando dinero para una guerra sucia. Entonces, yo creo que Claudio X González haría bien en aclarar de qué se trata su lista y si la va a hacer pública o si se van a esperar para tomar el poder para luego agarrar a todos los que no simpatizaron con él y meterlos a dónde o hacer con ellos qué. No es menor, ¿eh? A mí me parece un gesto muy peligroso, muy. No, y yo digo, a mí sobre todo me llama la atención, además de lo que ya dije, que sea al día siguiente de anunciar pues el propósito de articular una vez más una oposición, un frente amplio opositor para ganarle a Morena, lo cual está muy bien, pues es parte de, insisto, y lo decíamos ayer, del juego democrático. Por eso, al día siguiente, una expresión así no es el mejor de los mensajes, porque efectivamente tiene que ver con lo que ocurrió, pues sí, con este episodio histórico que tú narras, pero que también ocurrió en la Unión Soviética con el enviar a trabajos forzados al Gulag, a los opositores o a los disidentes o a los que se consideraba que eran disidentes, o al exilio simplemente cuando, por ejemplo, durante la dictadura de Porfirio Díaz en México, o la persecución de judíos. Yo pienso que hay en el movimiento que encabeza, del que forma parte Claudio X González, incluyendo los partidos políticos que están coaligados, gente que no estaría de acuerdo con eso. Y yo creo que habrá voces en el PAN, por ejemplo, donde el Felipe Calderón ya no manda. Sí, efectivamente estuvo ahí, o ya ni milita en el PAN. Yo creo que en el PAN hay gente que puede advertirle a Claudio X González a ver, pues qué mensaje se está dando, si de lo que se trata es efectivamente de enfrentar justamente a quien tiene conductas autoritarias. Lo mismo, el mismo Claudio X González lo dice, pero esta es una conducta nada democrática, la de él. Y yo creo que hasta en el PRI puede haber gente que solamente por pragmatismo diga, híjole, señor Claudio, no está bien. Y en el propio PRD, yo lo que digo es que qué bueno que lo expone de manera abierta Claudio X González. Que haya medios que no lo recojan por las razones que sean, pues, pero nosotros aquí, claro que lo informamos y arriesgamos también nuestro punto de vista sobre esa que sí yo considero amenaza, que el propio Claudio X González tiene también el deber de precisar en sus términos, porque ahí lo que hay es una amenaza. No le demos vueltas a las cosas. A las palabras no hay que tenerles miedo, hay que tenerles respeto. Y aquí está un fraseo que no esconde, que enuncia una lista de quienes apoyan a López Obrador y que también está explícitamente algo hay que hacer con ellos, si no, ¿para qué configuras una lista? Si no es para ajustar cuentas. Eso es lo que señala este mensaje en su cuenta de Twitter de Claudio X González, que no es un mexicano cualquiera, es el que articuló la coalición Va por México, que está articulando una amplia oposición en el país hacia las elecciones del 2024. Sí, no. Sí, se replegaron ahorita para la revocación de mandato, pero van a hacerlo hacia adelante.
No, abiertamente se declararon que van con ellos. Yo creo que tratándose de un hombre tan poderoso económicamente, pero también como se le ha tomado adentro de estos partidos políticos como una figura moral, es un líder moral internamente, eso es lo que funge Claudio X González. Tendría que aclarar, a mí, el, digamos que iba a empezar a decir el PRD, pero yo honestamente no creo absolutamente, esos están echados a quien les sirva las gordas y ya, pero me parece que al interior del PRI debería haber o a quien dijera, quien respondiera, hay gente inteligente que dijera, oiga, me sabe que no me apunte porque o no estoy de acuerdo con esto, tomo distancia de esta lista porque pues no va por ahí, yo menos yo no pienso eso. Y dentro del PAN todavía me parece más difícil porque hay muchas simpatías con movimientos como el de Vox que hacen pensar que ellos son capaces de hacer perfectamente. El Vox es el franquismo y el franquismo fue exactamente eso. Una vez que Franco se instaló en España, lo que sucedió enseguida fue la persecución de los que simpatizaban con la izquierda allá en España. Eso fue lo que Por pasó eso allá y vinieron, eso por es eso lo exilio, que por eso Lili llegaron a Telles, claro, México. no, por eso hubo un exilio hacia México huyendo de la persecución, del exterminio, Álvaro, porque hubo Tal cual. incluso españoles que fueron enviados a campos de concentración en España y en otras partes de Europa ya de la mano de Hitler. O sea, esos episodios son públicos y el franquismo es exactamente eso. O sea, la persecución y el asesinato, a mí no se me hace menor, me parece a mí que debería Morena tomarse muy en serio lo que acaba de decir Claudio X González. Yo poco espero, yo a veces siento que Morena está aletargado, dormido, pensando en el 2024, sin capacidad de reacción. Era como para que ya 10 horas después se hubieran levantado al interior de Morena y le hubieran exigido a los partidos políticos y al interior del mismo INE y haber planteado y plantear una cosa más formal, más abierta, para exigir que Claudio X González explique qué pretende hacer con esa lista de personas a las que quiere identificar, anotar, para tomar acciones después contra ellas. A mí me parece muy, muy grave siendo el líder moral de los principales partidos de oposición, me refiero al PRI y al PAN. Me parece, híjole, pues yo no veo la respuesta, no está la respuesta. Seguramente deben estar por ahí perdiendo el tiempo en alguna tontería, pero debería haber en Morena alguien que despertara y dijera, oigan, esto necesita ser respondido y esto necesita ser denunciado. O sea, el país no puede caminar hacia eso, hacia un personaje, un multimillonario filántropo, entre comillas, que está amenazando a todo mundo que pueda simpatizar con López Obrador. Me parece gravísimo y así nacen los fascismos. Los gobiernos fascistas Sí. comienzan así. No, empiezan con ciertos gestos y se construyen gobiernos fascistas. Ahí está, esa es la semilla. Me parece muy grave y me parece muy pobre la reacción, honestamente, de Morena, que debía estar más sobres de este tipo de cosas.